hay cosas que sí funcionan, que ya se sabe que funcionan, y hay cosas pues que para qué vamos a inventarlas y ya están hechas. Entonces, cuando nosotros vemos que lo que Jesús empezó fue un movimiento que no solo era en el templo los domingos, sino que era ir de casa en casa. Entonces yo digo, bueno, pues vamos a aplicar lo que dice Hechos 2:42, las 4 cosas que hacían en las casas cuando Jesús se reunía con las personas. Eso es lo que tú y yo tenemos que practicar. En la estructura del encuentro es eso, es que la gente cuando llegue se sienta bienvenido, por eso se da una bienvenida. Que la gente cuando llegue se sienta amada, se sienta escuchada, se sienta importante, se sienta original y se sienta útil y única para Dios. Entonces esa estructura no la inventó ni Leilani, no la inventé yo, no la inventó el apóstol Martín, no la inventó el pastor Cash Luna, no la inventó ningún hombre. Eso es la manera en que Jesús empezó el movimiento de edificar su iglesia. Y hoy tú y yo lo único que tenemos que hacer es ir a las escrituras para entender el porqué de cada una de las cosas que se hacen en el encuentro. Tiene un para qué. Y por eso es que los encuentros de amistad terminan creciendo. Así empiecen 2 o 3 personas. Lo natural es que si tú y yo practicamos lo que dice esta estructura que vamos a refrescar a continuación, entendiendo el propósito, entendiendo que es la manera natural en que el reino de Dios se expande en una ciudad, en un barrio, en un municipio, es porque hay un lugar donde cada semana se abren las puertas para dejar que el Espíritu Santo ministre a las personas a través de nosotros, a través de cada detalle que tú tengas en cómo tratas a las personas en ese lugar, es lo que va a provocar que esa gente quiera volver a la semana siguiente y que no vuelvan solos, sino que vengan con alguien a quien conocen ellos que también estaba buscando lo mismo, sí, que es ser amados por Dios, escuchados por Dios, importantes para Dios, originales para Dios, útiles y únicos para Dios, ¿sí? Así que vamos a refrescar cuál es la estructura de un encuentro, lo que dice Hechos 2:42, que es lo que Jesús hacía. Tu trabajo y mi trabajo es adaptar todo lo que Él hizo a este tiempo, porque tú y yo tenemos mucho más recursos que los que Jesús tuvo en ese momento para hacer que la gente se sienta más que bienvenida, ¿sí? Y a las particularidades de la comunidad donde tú vives también, ¿verdad? Porque cada cultura pues tiene sus cosas. Entonces vamos allá. Punto A, los encuentros tienen una estructura ungida. Como decía el pastor, vete a ver Hechos 2:42. Todo éxito requiere de una estructura, como el cuerpo humano que tiene una estructura de un esqueleto, si no viviríamos desparramados, ¿verdad? La estructura del encuentro es la guía que nos dirige a nuestro objetivo final en cada encuentro. ¿Y cuál es el objetivo final en cada encuentro, pastor? Bueno, la multiplicación, o sea, no es que tú y yo nos quedemos cómodos siendo los mismos cada semana, sino que es que eso se siga expandiendo a otras personas y que cuando ya el encuentro se vuelve un poco complicado que todos participen, cuando ya son más de 15, 20 personas, pues la idea es que de ese mismo grupo tú hayas formado a un líder, a un potencial, que dices, él quiere participar de lo que Dios quiere hacer en esta ciudad y está dispuesto a abrir su casa y está comprometido a aprender a tratar a la gente para que cuando abra su encuentro, allá en esa casa se haga igual como se hace en esta casa. Y también se multiplique. Y también ellos lleguen a la multiplicación, el grupo que ellos vayan a empezar, ¿sí? Sí, yo le compartí a alguien esta semana que, pues, ¿por qué todo lo que dice nuestra visión, verdad? Esa visión tan larga que siempre repetimos. Todo tiene un propósito y es que nosotros no somos una iglesia que estamos solo para predicar. Porque si solo estuviéramos para predicar, sí, mucha gente recibiría a Cristo en sus vidas, pero sería como un bebé
en el reino de Dios, que no sabría comer sola, no sabría cómo funciona el reino, y eso no sería bueno para ellos porque no podrían experimentar todo lo que Cristo pagó para ellos. Entonces somos una iglesia que hacemos amigos, que les predicamos, que los pastoreamos para que puedan empezar a descubrirse en Cristo, que los preparamos para que puedan ellos vivir el plan de Dios para sus vidas, los plantamos para que puedan comenzar esa aventura y que puedan ellos también encauzarse en el propósito y ellos aprender a encauzar a otros en el propósito, ¿sí? Estamos dejando un legado para futuras generaciones. Entonces, por eso necesitamos un orden, necesitamos una estructura. Y si ves, nuestra visión es como el sistema educativo de cada país, ¿sí? En cada país está la guardería, está el prekinder, está la primaria, la secundaria, el bachillerato y luego la carrera, la universidad, ¿sí? Pues nosotros tenemos igual, para los recién, está la guardería, los recién convertidos están en la guardería, a veces 1 año, a veces 2 años, a veces se pasan 5 años en la guardería, porque no quieren madurar, no quieren perdonar, no quieren orar, no quieren leer la palabra, no quieren servir, y están en modo de como cuando un bebé, ¿sí? Que demanda que alguien le cambie pañal, que alguien le dé de comer, que alguien lo cuide, que alguien le enseñe, que alguien esté con él siempre. Hay mucha gente en las iglesias así, pero no es la visión. Jesús no empezó una iglesia donde todo el mundo se queda en la guardería todo el tiempo. Él poco a poco les iba diciendo, si ustedes quieren no solo ser parte de la multitud, no solo los panes, no solo los peces, sino que quieren hacer lo que yo hago, de sanar enfermos, síganme, tomen su cruz cada día y síganme. Entonces, a ellos ya los pasó a la primaria y empezó a medir el compromiso, a ver si lo que prometían que iban a hacer, lo hacían de verdad o no lo hacían. ¿Sí? Todo eso le llamamos nosotros la parte de ya no predicar, sino que del pastoreo, ¿sí? La gente que se deja pastorear crece, madura y aprende a tomar mejores decisiones y aprende la palabra, aprende a honrar el tiempo con Dios, a perdonar, a pedir perdón. Y luego dice, bueno, pues ahora ya pasó la primaria, vamos al instituto, vamos a la parte de prepararse para ver qué dones tiene, qué talentos tiene y cómo es que Dios lo puede usar para poder bendecir a otros. Y ahí viene la tercera P, que es preparar discípulos de Cristo que formen más discípulos de Cristo, ¿sí? Y luego dice, bueno, pues vamos a la universidad, que es la parte de plantar. ¿A dónde se va a ir a trabajar usted? Usted va a ser ingeniero, usted va a ser arquitecto, usted va a ser doctor. ¿Usted qué ministerio va a abrir? ¿Va a abrir un encuentro de amistad? ¿Va a abrir un encuentro de matrimonio? ¿Va a abrir un encuentro de jóvenes? ¿Un encuentro de a quiénes va a alcanzar el Señor a través de lo que usted sabe hacer bien? Entonces, toda esa estructura de pasar por la guardería, la primaria, el instituto y ahora la universidad es lo que te equipa a ti durante todo el camino para que tú un día te gradúes, así como está la graduación en la universidad, y tú puedas decir, ahora sí, ya sé cómo voy a poder vivir el propósito de Dios para Reus, para Tarragona, para Barcelona, para la ciudad donde yo estoy. Yo soy la persona con la que Dios cuenta para transformar esta ciudad, ¿sí? Entonces, eso es una estructura, es tener un orden, y quise explicarlo de esta manera porque pues todos sabemos que todos nosotros hemos pasado por el kinder, por la guardería, por la primaria, por el instituto, por el bachillerato, por la universidad, y la idea es que también veas igual nuestra carrera en Cristo es continuar y pasar a la siguiente etapa demostrando que somos hijos maduros, hijos responsables, hijos comprometidos y sobre todo hijos que estamos aquí para cumplir el propósito de Dios, que es que cada persona viva la vida que Dios tenía planeada para ellos y no que vivan una cosa diferente, ¿sí? Así que vamos a por ello, vamos a refrescar qué es lo que pasa en cada encuentro de amistad, para qué es que se hacen las bienvenidas, para qué se hace el rompehielo, para qué se hace el repetir la visión, los principios, la adoración, la alabanza. De hecho, hay una cosa que nosotros no la hemos estado practicando, que es el dar. En todos los encuentros de amistad, tanto en Guatemala como en Argentina, en todos también practica el dar. Y la gente no solo llega a recibir, sino que también llega
a dar de lo que tenga para dar, para que todos los que estamos ahí nos ayudemos unos a otros, ¿sí? Y participemos de la obra de Dios. Entonces, ¿empezamos? Sí, 1B, ¿sí? En el A. La visión es como los rieles de un tren, ¿sí? Como las vías del tren. Facilita la llegada al destino que cada persona tiene, ¿sí? Si queremos fluir en la visión y en su unción, entonces tenemos que respetar la estructura ungida, ¿sí? Después vamos a hablar de eso. Entonces vamos a las partes que se desarrollan en un encuentro y su objetivo, porque yo puedo hacer las partes sin entender el objetivo de cada parte, y cuando yo hago las partes porque hay que hacerlas, sin entender el trasfondo, la profundidad y el propósito de cada parte, yo le puedo estar robando al encuentro su riqueza, y puedo estar yo impidiendo sin darme cuenta que el Espíritu Santo se mueva en el encuentro de amistad, ¿sí? Puedo estar yo mismo saboteando mi propio encuentro si yo no entiendo el propósito de cada parte del encuentro, ¿sí? Entonces, la bienvenida. El objetivo de la bienvenida es que las personas se sientan importantes, que alguien las ha estado esperando. La semana pasada estuvimos dando un taller específicamente sobre las bienvenidas y el propósito de las bienvenidas. Las bienvenidas facilitan que las personas se sientan cómodas, amadas, esperadas, y que se sientan parte, y que ese día es especial para ellos, ¿sí? Es entrar a un ambiente de honra, ¿sí? Es que de entrada la primera impresión que ellos se lleven sea la fragancia del reino de Dios, la fragancia del amor de Dios, la fragancia de la honra que caracteriza la cultura del reino, ¿sí? Entonces, ejemplos de bienvenida: una tarjeta con un versículo, un chocolate, un caramelo, un café, un refresco, acompañado de un abrazo, de palabras amables, de una sonrisa, de una gratitud porque la persona haya llegado a casa, ¿sí? Cuando hay personas nuevas, cada uno puede presentarse diciendo su nombre y alguna cosa que desee compartir, y darle las gracias a los que están por primera vez, darles una palabra de bienvenida. Podemos también tener una bienvenida específica para los invitados de primera vez, algo diferente y especial para ellos, ¿sí? Ahora imagínate que yo llego por primera vez a la casa de ella. Ajá. Y en vez de darme un caramelo, un chocolate, un versículo, yo llego y la bienvenida es que veo al dueño de la casa hablando con el otro los problemas que tuvieron durante toda la semana. Claro, eso no es una bienvenida, es una mala primera impresión. Yo me quedo así como, uy, ¿a dónde me vine a meter? Pues claro. Mira a este hablando mal del jefe, mira a este niño hablando mal de sus profesores, mira a este hablando mal de sus padres, mira a este hablando mal de sus compañeros. O hablando mal del pastor. O hablando mal del pastor. Yo digo... Eso no. Entonces, si queremos que la gente vuelva, vamos a tener que hacer bien, sí, recibidos, bienvenidos. Significa que tú te esforzaste porque la manera en que ellos se sintieron cuando entraron a tu casa, sí, dan ganas de volver. Exacto. ¿Sí? Entonces... Sí, y cada detalle cuenta, o sea, hasta cómo vas vestido, si te pusiste zapatos. A veces cuando estamos en nuestra casa, tenemos que cuidar eso, porque estamos en nuestra casa y decimos, yo estoy en casa con pantuflas, ¿no? A mí me gusta estar en casa con pantuflas, pero yo el día del encuentro me quito las pantuflas. ¿Por qué? Porque si yo no me quito las pantuflas, no le estoy diciendo, quizás le estoy diciendo de otra manera que me importa la persona, pero con mis pies no le estoy diciendo que me importa la persona. Sí, porque estoy diciendo, es una visita común. No, yo cuando tengo un encuentro en mi casa, me arreglo, me pongo, dentro de lo que tengo, me pongo lo mejor. Sí, me peino, me arreglo mi casa, me aseguro de que el baño esté limpio, de que haya papel higiénico, de que haya un ambientador. Sí, todo va a colaborar para que la persona que llegue realmente se sienta bienvenida, ¿sí? Cada detalle cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo en los taxis que estoy trabajando,
hay un detalle que pues tal vez para muchos pasa desapercibido, pero hay un aparatito de esos que cada cierto tiempo echa un puff de buen olor. Y cada uno de los taxis tiene uno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente se sube a ese coche, sienten el olor como que fueran a un baño de esos hoteles 5 estrellas, ¿sí? Claro. Y eso pues da una buena impresión y la gente dice, mire, me da una tarjetita, me da el número para llamarlos a la próxima a ustedes. Entonces yo digo, wow, a veces con tan poco se puede lograr mucho. Solo requiere pues que valoremos, que practiquemos el honrar ese momento, el decir, bueno, pues yo voy a estar con mis mejores trapos, mis mejores olores, mi mejor sonrisa, haciendo que las personas se sientan bienvenidas. Sí, y algo que yo hago porque como el pica pica normalmente lo hacemos al final del encuentro, pero mucha gente llega al encuentro directa del trabajo, mucha gente viene corriendo porque se les escapó el autobús, se les escapó el metro y vienen agotados, o mucha gente viene cansada porque todo el día estuvo haciendo cosas. Yo tengo el pica pica al final del encuentro, pero siempre procuro que cuando la persona llegue a mi casa, por lo menos un vaso de agua le ofrezco, ¿sí? A mí personalmente me gusta el café, entonces a mí me gusta que cuando yo llego a una casa me reciban con un café, que no me pregunten ni siquiera, que ya me tengan el café. Y como para mí es importante eso, yo siempre cuando alguien entra a mi casa, lo primero que suelo hacer, a veces se me puede olvidar, pero generalmente siempre lo hago, un vaso de agua, un café o una infusión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me hace sentir bien. Entonces yo creo que a la otra persona también le va a hacer sentir bien, más allá de que no le pueda gustar el café, tengo más opciones, pero se siente bien que a uno le ofrezcan algo de beber, porque muchas veces llegan con sed y no te lo dicen por vergüenza, llegan cansados y no te lo dicen por vergüenza. Entonces es un detalle que no cuesta nada, ¿sí? Y hace sentir bien a las personas. Y luego tú te das cuenta que cuando leen las bienvenidas, el verso, la tarjetita, una frase, algo que sea alineado con la palabra de Dios, a muchos de ellos les cambia la cara cuando leen eso. Porque tal vez llegan como cansados, como dice, o ofuscados, estresados por el trabajo, por la casa, por los niños, por lo que sea. Y cuando leen eso, ¿sí? Eres más que amado para Dios. Dios dice que eres importante para Él. Es como que aterrizan en el espíritu. Venían con el alma y el espíritu los centra. Entonces, no menospreciemos lo que puede producir un detalle en medio de una vida tan acelerada, que tú hagas que las personas paren y le presten atención a lo que Dios quiere hablar a sus corazones. Una sonrisa al entrar por la casa. A mí a veces me han recibido así en casas, ¿no? Hola. Y yo a mis hijas siempre les digo, ¿no? Porque a mis hijas les gusta abrir la puerta al día del encuentro. Y yo siempre les digo, abra la puerta, pero sonría, diga bienvenido. Y si le da vergüenza decir bienvenido porque es más introvertida, dele una sonrisa a la persona, porque no es lo mismo que te abran la puerta y tú pases a que te reciban con una sonrisa. No es lo mismo, ¿sí? De hecho, hay empresas en donde es obligación sonreír en tu puesto de trabajo. Sí, en Disney, por ejemplo. Y dice, si usted no va a sonreír hoy a los clientes, búsquese otro trabajo. Vaya a su casa, mejórese pronto y cuando pueda sonreír, venga. ¿Sí? Entonces yo digo, si voy a hacer algo para Dios durante la semana, hágalo con una sonrisa, no con un... Bueno. Pasamos al siguiente. Bien, después de la bienvenida, compartimos los principios del encuentro, ¿sí? Porque es importante que la gente sepa a qué venimos y a qué no venimos, ¿sí? Para mantenernos dentro de unos límites saludables, que sea un ambiente seguro. Bueno, vamos a hablar de los principios. En todos los encuentros se deben compartir los principios como una herramienta de instrucción al principio del encuentro. Hay una diferencia entre los principios del encuentro y las pautas que se pueden establecer para facilitar el buen desarrollo, pero solo hay 3 principios remarcados. Por ejemplo, nosotros, por cosas que pasamos en el pasado por la iglesia, marcamos 5, pero son 3. Estos 2 los hemos añadido nosotros en Barcelona y Tarragona, ¿sí? Pero
Los principales son tres. Realmente estos dos están dentro de estos tres, pero nosotros hemos querido remarcarlos especialmente. Pero son tres: confidencia, transparencia y no hablar de terceros, ¿sí? Bien. Objetivo de compartir los principios cada semana es preparar el ambiente para que la gente pueda compartir con libertad y con confianza, que sea un ambiente seguro, ¿sí? Los principios son transparencia y confidencia y hablamos solamente de nosotros y no de terceros. Esos son los tres principios del encuentro. Luego la honra y la unidad van implícitos. Nosotros hemos decidido remarcarlos porque los vimos necesarios en esta etapa, pero realmente son esos tres, ¿sí? ¿Algo que añadir? No. Vale. La idea es que estos principios no solo sean parte de la cultura del encuentro, sino que deberían ser parte de la cultura personal de cada miembro del encuentro, ¿sí? Más allá de que estén fuera del tiempo del encuentro, cuando se tomen un café, esos deberían ser principios de vida, De hecho, ¿sí? nuestra hija pequeña, cuando estamos comiendo y de pronto ella habla algo o yo hablo algo de alguien, la Brookie dice, Es la acuérdense que no policía. hablamos de terceros. Y nosotros le hemos tenido que explicar, ¿va? De que no hablamos de terceros, no hablamos cosas que no edifiquen, ¿sí? Pero cuando estamos orando por la gente Ajá. o estamos buscando maneras de ayudar a la gente, pues sí hablamos de ellos, porque sabemos que hay que hablar de ellos, ¿sí? Pero nuestra hija, teniendo 5 años, ya ella sabe Ya lo distinguir tiene en una incorporado. mesa cuando alguien se pone a hablar de otra persona, ella dice, hey, no hablamos de gente que no está presente. Ajá. Entonces, quiera o no, esa influencia es la que a tus hijos les va a marcar un camino Sí. que es Cristo, ¿sí? Que es, si no edifica lo que voy a decir, pues ¿para qué lo voy a decir? ¿Sí? Ujú. Bien. Tercero, la visión. Habacuc 2:2 y 3, léanselo. Aquí dice solo dos, pero vale la pena también el otro. El objetivo de compartir la visión cada semana es que todos la aprendan y anhelen correr con ella y obviamente corran con ella. Pero si primero no la aprenden, no la van a tener incorporada y no van a saber cómo aplicarla. Entonces, el primer paso es aprenderla, incorporarla, anhelar correr con ella y luego llevarla a la acción. Que se establezca en ella, en nosotros y en los nuevos que la conozcan, ¿sí? Nos inspira a planificar el encuentro de evangelismo con el cual nos enfocamos y nos comprometemos en invitar a gente nueva. La frase clave para finalizar el encuentro sería: inviten a sus amigos, a sus familiares y a sus vecinos. Al terminar cada encuentro, animemos a las personas a invitar. Ejemplo, se puede compartir escribiéndola en una cartulina. Hay muchas formas creativas para que la gente la aprenda, con un puzzle, haciendo preguntas. Pueden hacerse rompecabezas, armarlo entre todos, repartir las 5 Ps, hacer rompehielos. Hay muchas maneras de compartirla, ¿sí? Pero el objetivo es el mismo. Pero yo recuerdo que en la iglesia donde yo iba en Guatemala estaba en la pared, estaba Mateo 28:19, decía, id y hacer discípulos a todos los guatemaltecos, Ujú. ¿sí? Por medio de donde se nos enseña a dar la vida por los amigos, por medio de los encuentros de amistad. Sí. Es una combinación de Mateo 28 y Marcos, ¿sí? Entonces, y cada persona que pasa por ahí, porque hay más de 300 personas que trabajan ahí en la iglesia, pasan y pasan enfrente de la visión. Y dice, estamos aquí no solo para predicar, sino que estamos aquí para hacer discípulos a todos los guatemaltecos. Entonces tú estás donde estás no solo para predicar, estás ahí para encontrar los discípulos que Jesús quiere tener en esa ciudad para poder seguir haciendo su obra, ¿sí? Dice que no le pidamos a Dios por la mies, es que no le pidamos a Dios por la gente que va a recibir a Jesús, sino que le pidamos a Dios que envíe obreros a su mies, dice. Ujú. Entonces, gente que ya cree en Jesús, ya hay un montón en tu ciudad. Pero obreros que estén cuidando, pastoreando, preparando a esa mies, no hay muchos. Y ese es tu trabajo y mi trabajo. Esta visión nos da el cómo encontrar a esos obreros que van a cuidar.
la mies de Dios, las ovejas de Dios, ¿sí? Sí. Sigamos. Bien. 4, el rompehielo. La duración aproximada del rompehielo es unos 15 minutos. Y el objetivo es que las personas se conecten entre sí. Un buen rompehielo mueve a la gente a compartir sobre su vida, sus aficiones, el trasfondo familiar, experiencias personales o la vida cotidiana. Ejemplo, se pueden hacer preguntas como ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Dónde te gustaría ir de vacaciones? ¿Algún testimonio de esta semana? ¿Qué fue lo mejor que te pasó en la semana? ¿Con qué persona de tu familia te llevabas mejor y por qué? Se pueden hacer juegos, se pueden hacer reflexiones, se puede agarrar la enseñanza y hacer un juego que ayude a entender mejor la enseñanza. Se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Pero el objetivo es el mismo, es que la gente rompa el hielo, ¿sí? Y se conecten, se relajen para poder recibir, ¿sí? Estar más receptivos. 5, la adoración. Puede tomar unos 10, 15 minutos y el objetivo es llevar a la gente a ser consciente de la presencia de Dios en ellos y en el encuentro y prepararlos para ser ministrados por la palabra que se va a compartir. Hay que tener las canciones elegidas con anticipación, puede ser una, pueden ser dos. Lo mejor es preparar y repartir las letras de las canciones para que la gente que no se las sepa no se distraiga y que puedan cantarlas y seguirlas. Y se puede intercalar con oraciones entre cada canción o animar a que la gente exprese su amor y su gratitud a Dios con sus propias palabras. La actitud de aquel que dirige el tiempo de adoración del encuentro es esta, ¿sí? Número 1, tener confianza. Aunque no sea un experto, debe tener seguridad al dirigir. Después, ser sensible a lo que está sucediendo en ese momento y a lo que dice el Espíritu Santo. Ser auténtico, adorar de verdad, con pasión y llevar a la gente a hacerlo también, sin distracción. Ser positivo, concentrarse en el carácter de Dios, invitando a una intimidad con Él y terminar en un buen ambiente, no cortar abruptamente la adoración, ¿sí? Sino de forma suave. Porque ahí en ese momento Dios puede estar hablando cosas a las personas y si los cortamos de forma tajante, interrumpimos algo que Dios está haciendo a las personas, ¿sí? Entonces, tomar un tiempito quizás de silencio antes de pasar a la siguiente parte, que es la enseñanza, ¿sí? El tema, la palabra, aproximadamente unos 30 minutos vamos a tomar para esto y el objetivo es que las personas interactúen con la palabra de Dios, que sean edificados por ella, recibiendo la palabra y con el objetivo de practicarla en la vida diaria, ¿sí? El ministro debe hablar solo un 30%, mientras que los miembros comparten el 70% del tiempo. ¿Y cómo se logra esto? Pues a través de las preguntas abiertas, por ejemplo, haciéndoles participar a que ellos lean los versículos. No lo tiene que hacer todo el ministro. ¿Cómo compartir el tema? Bien, el tema es sobre las enseñanzas que se están enseñando en las celebraciones, ¿sí? A veces vamos a reforzar temas de los que estamos escuchando en Argentina, en Olavarría, y a veces van a ser los que da el pastor el domingo, pero siempre van en una misma línea. El tema debe ser meditado antes y puesto en práctica en tu propia vida. Si tú vas a dirigir el encuentro, si tú vas a dar la enseñanza de esa semana en el encuentro, la idea es que tú no que te la prepares media hora antes o 2 horas antes o el día del encuentro. La idea es que tengas varios días para que tú la estés meditando, la estés leyendo, estés buscando ponerla en práctica en tu propia vida, estés escuchando al Espíritu Santo tomando ese tiempo. Se puede pasar puntos principales a un papel como una guía, como una chuleta o ayudas visuales, pero nunca se da el tema leyéndolo directamente, ¿vale? Sino fomentándolo con un diálogo fluido en el encuentro. Hay encuentros donde nosotros hacemos lo de leer y subrayar, pero cuando es una persona que lo está dando, la idea es que no esté leyéndolo, ¿sí? El ministro guía el encuentro por medio de preguntas a compartir sobre el tema. Puede animar a leer los versículos y expresar lo que entienden o su aplicación práctica.
Y al finalizar, el ministro termina resumiendo la idea central del tema y llevando a la gente a reflexionar para la aplicación práctica de esa enseñanza. ¿Algo que quieras compartir aquí, mi amor? Sí, que cuando tú impartes el tema, todo conocimiento adquirido que no lo lleves a la acción se va a convertir en frustración. ¿Sí? La meta del encuentro es, se enseñó el tema el domingo, ahí la gente pues normalmente no todos toman nota. En el encuentro no es solo una persona que está enseñando y todos oyendo, sino que en el encuentro todos participan Ujú, y la idea es que todos salgamos de ahí, incluido el que lleva el encuentro, el ministro. Tenemos que salir con un paso de acción claro de qué día, con qué persona y en dónde vamos a practicar lo aprendido esa semana, ujú, ¿sí? Esa es la única manera de hacer que la gente sea edificada, significa ser transformada para ser todos como a la imagen de Cristo, ¿sí? Que cada uno de nosotros hemos recibido la teoría, hemos recibido el fundamento, pero ahora que vayamos y que lo pongamos en práctica para que la otra semana, una buena manera de empezar el encuentro es compartiendo los testimonios de cómo fue practicar lo aprendido la semana anterior. ujú. Y de esa manera, pues todos podemos ver que a los que practicaron, a los que hicieron su parte, Normalmente tienen testimonios esa semana. Dios siempre va a respaldar a los que tomaron acción, no a los que se memorizaron algo y no lo practicaron. Ujú. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante del tema. ¿Sí? Y luego la impartición. Impartición y animar. El objetivo de este tiempo es ministrar sobre el tema compartido y ayudar a resolver necesidades a través de la oración y de los decretos, ¿sí? Es necesario terminar decretando bien a favor de las necesidades relacionadas con el tema que se hayan compartido, animándolos a practicar para vivir resultados, lo que decía el pastor. Se pueden poner en parejas, se pueden poner en grupos de 3 y orar unos por los otros sobre metas o peticiones que tengan, o se pueden exponer las peticiones de todos y que uno del encuentro ore en general por esas peticiones o como hacemos muchas veces, que uno ore por otro en la semana también, suministrando la provisión de Dios a favor de ellos, ¿sí? Pero siempre terminemos orando, decretando, profetizando a favor de las personas. Y después el tiempo de evangelismo de extensión. Se puede usar una pizarra para esto. Es el momento de planificar para alcanzar a los nuevos. El objetivo de esta parte es reforzar la fe de predicar y ser intencional en ponernos de acuerdo a favor de aquellas personas que estamos contactando como encuentro. Entonces, al terminar el encuentro, terminaremos el encuentro enfocándonos en los que no conocen al Señor todavía. Vamos a orar por los 3 nombres o 4 que pongamos en la pizarra. Vamos a planificar sociales, visitas, etcétera, con el fin de ganarnos su amistad, su confianza y que conozcan su nueva identidad en Cristo, poder facilitarles a ellos que conozcan a Cristo. Entonces, esto lo vamos a estar haciendo, ¿sí? Cuando terminemos de orar, vamos a empezar a estar intercediendo por esas personas y a planificar en la semana cómo vamos a hacer para poder tener un contacto con ellas, ¿sí? Después viene la parte de nuestro dar. Se comparte una mini enseñanza sobre finanzas, sobre el dar y se le da la oportunidad de dar a las personas del encuentro. Esas semillas se entregan cada fin de mes. Bueno, esto es en el caso de Argentina, pero se llevan a la celebración esa semana, ¿sí? Lo que se recaude en el encuentro, lo que hacemos es que lo metemos en un sobre en cada encuentro y se entrega en la celebración en el cesto de las ofrendas y del dar, ¿sí? El objetivo es llevar a las personas a renovar su entendimiento en cuanto a la economía del reino y darles la oportunidad de imitar la generosidad del Padre. El ministro debe ser el primero en aplicar la palabra en cuanto a su economía. El ministro tiene que ser el primero en poner su ofrenda, ¿sí? Debe tener la convicción de que la única manera que las personas pueden experimentar transformación en su economía es viviendo las verdades de Cristo y la cultura y valores del reino que conocemos a través de las escrituras y la comunión con el Padre. El ministro no debe avergonzarse por compartir la manera de Dios en la economía. Se pueden compartir testimonios sobre finanzas en ese momento. También se puede hacer la declaración del dar en ese momento, que algunos la hacen.
Sí, el tiempo de nuestro dar debe ser un momento de agradecimiento y de gozo, nunca de obligación y de presión, ¿sí? Y por último, bueno, el tema del evangelismo y el tema del dar, esto lo hemos empezado a aplicar ahora después del viaje a Argentina, porque eran cosas que nosotros no aplicábamos, porque no sabíamos que se hacían así. Entonces Y ya hemos ojo, empezado a darlo en los y ojo, encuentros. ahí nosotros mismos podríamos estar cayendo. ¿Cuál era la postura que teníamos antes? No pedirle a la gente ni diezmo ni ofrendas, Ujú, ¿sí? Y hasta el día de hoy así lo hemos hecho y Dios nunca nos ha dejado avergonzados, ¿sí? Él siempre nos ha respaldado. Pero ese era un problema mío, de que yo le había dicho al Señor que yo no iba a estar pidiendo ni diezmo ni ofrendas, mm, que así como a mí se me había revelado cuánto debo de dar de lo que yo gano, que yo confiaba en que un día a cada uno de ustedes se les iba a revelar, ¿sí? Y yo iba a estar dispuesto, así tarde en un año, tarde en 3 años, tarde en 5 años. Yo dije, mi trabajo es sembrar. ¿Qué pasó? Que yo hacía eso por no pedirle a la gente que dé, pensando en que eso pues es un motivo. Para mí, a mí me da vergüenza pedir, ¿sí? Yo nunca he pedido nada, yo siempre he sido de los que he confiado que si yo hago mi parte, si yo trabajo, si yo soy esforzado, si yo soy valiente, Dios provee todo lo que mi familia y yo necesitemos, ¿sí? Pero resulta que yo mismo estaba frenando de que la gente empiece a experimentar lo que pasa en la economía de la gente que sí siembra para la ujú, obra de Dios, que sí. sí siembra para hacer un Bueno, templo, para no solo hacer... en la economía, porque ahí se desbloquea la idolatría, se Ujú. desbloquea el tener el tesoro en el lugar incorrecto, se desbloquea Entonces, muchas cosas. ¿qué hemos aprendido nosotros? Que toda la gente que hemos dado, hemos pasado a un nuevo nivel de revelación Mm, de lo que significa administrar. Sí, hemos pasado de creer que somos dueños a ser buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ujú, Entonces, a partir de ahora, pues sí, en todos los encuentros y en todas las celebraciones haremos esa parte en donde le ujú, enseñaremos a la gente, daremos el espacio para que todos demos ujú, de lo que Dios nos ha prosperado esa semana, que cada uno dé como propuso en su corazón. ujú, Y como dice, no por obligación ni porque alguien me presione, sino porque estoy en un proceso de pasar de creer que yo, que eso que tengo es mío, a pasar a vivir en una convicción de que eso que tengo es de Dios y yo lo debo de administrar sabiamente. Si quiero que Dios sí, me dé más, voy a tener que ser fiel en lo poco para que Él me ponga sobre mucho. Entonces, no se hacía antes, pero ahora sí lo haremos. Aunque a mí no me guste pedir, mi deber como pastor es enseñarlo, que si ujú, está en la Biblia, pues tenemos que enseñarlo para que cada persona aprenda y elija si quiere vivir su economía con sus fuerzas, pues ya sabemos que va a retener, no va a dar, va a ser egoísta y va a pensar que él lo ha generado y que eso no se lo tiene que dar a nadie. Pero en el momento en que alguien reconozca que lo que tiene Dios se lo ha puesto en las manos, esa persona necesita ser instruida también por la palabra de Dios para que sepa qué va a pasar con los que siembran en el reino de Dios. ujú, ¿Sí? Dice que el que da al pobre, a Dios le presta. Entonces yo tengo que aprender a poner en mi presupuesto no solo el alquiler o el pago de mi casa, no solo la luz, no solo la compra de la comida, sino que tengo que poner en mi presupuesto lo que voy a darle a Dios y lo que voy a usar para bendecir al pobre, al hambriento, a la viuda, al huérfano. ujú, Yo tengo que tener, mi esposa y yo tenemos ahí cuánto es lo que le damos a Dios, cuánto es lo que usamos para bendecir a su mamá y a mi mamá, cuánto es lo que usamos para darle de comer a los pobres, a los que no tienen que comer. Ella y yo lo hemos aprendido y desde que lo hacemos nunca nos ha hecho falta nada. Entonces, mm, queremos que tú también vivas en esa confianza de que si tú llevas tus finanzas a la manera en que Dios enseña en el manual, en la Biblia, eh, tú vas a pasar de ser un siervo negligente a ser un buen siervo fiel sí, y a ser un buen administrador de lo que Dios te ha dado, ¿sí? Entonces, ujú. y por último, el pica pica. Sí, pica pica o refrigerio.
se puede compartir un breve tiempo de refrigerio, siempre respetando los tiempos y el lugar donde se realiza el encuentro. Recuerden que el tiempo del encuentro debería tomar todas estas partes, incluido el pica pica o refrigerio, 1 hora y media, ¿sí? Se puede, dejando ordenado y limpio, ¿sí? El tiempo de refrigerio debería terminar con que todos colaboren también para dejar la casa ordenada, limpia, ¿sí? Las chicas del encuentro siempre se me adelantan a mí y me fregan los platos, no me dejan fregar los platos a mí. Compartiendo un refresco, un café, pues algo para crear un ambiente más distendido y social, ¿sí? Y seguir cuidando que las conversaciones sigan siendo de edificación en ese tiempo más distendido. Y una nota importante para finalizar, el ministro siempre debe estar preparado, pero también debe ser sensible a la guía del Espíritu Santo y someterse al plan de Dios, al plan del Espíritu Santo cuando Él lo dirija o lo lleve a hacer cambios en la estructura. Sí, a veces puedes estar en la alabanza y el Espíritu Santo te guía a impartir sobre cada persona, imponerles las manos, impartir algo específico y te sacó el Espíritu Santo de tus planes. Pero eso pasa cuando primeramente tú te has preparado, ¿sí? En ese orden de la estructura ungida. Ahí tú estás permitiendo que también el Espíritu Santo te pueda guiar a hacer otras cosas. Un ejemplo, desde Rompehielo se activa un compartir de la palabra que está tocando las necesidades de las personas presentes y trae edificación. O alguien vino nuevo y expresa una necesidad profunda y pues es necesario ministrarle en ese momento, no decirle, ay, no, al final del encuentro, cuando toque la oración, oramos por ti. No, en ese momento, si toca, toca hacerlo. Sí, el Espíritu Santo nos va a guiar cuando nosotros somos fieles en prepararnos de antemano. Sí. Entonces, por ejemplo, ayer nosotros teníamos planeado cómo iba a ser la celebración, porque la hicimos no en un local, sino que en una casa, Ujú, y resulta que mientras estábamos todos participando, que ya todos teníamos una tarjetita, ya yo tenía claro qué iba a pasar, el Espíritu Santo viene y se manifiesta a través de que una persona comparte, cuando alguien estaba hablando de que tenemos que amar a los testigos de Jehová, amar a los católicos, amar a los mormones, amar. Viene una persona y dice, pues mire, yo doy gracias a Dios porque hubo un testigo de Jehová, dice, va, que sí escuchó la voz del Espíritu Santo ujú, y cuando el Espíritu Santo le dijo que fuera a una casa a tocar el timbre para decirle algo a la persona, porque esa persona estaba a punto de cometer algo, hacer algo malo para toda la familia, y gracias a que esta persona fue, le hizo caso al Espíritu Santo, pues ya no le hicieron daño a nadie en esa familia y esa persona tuvo encuentro con Dios. Entonces yo digo, eso estaba en la agenda, eso estaba en el guión de lo que iba yo a predicar ayer, no, pero el Espíritu Santo quería que todos los que estamos ahí aprendamos a ujú. amar a los testigos de Jehová, amar a los mormones, porque Dios usa, hasta los ateos son usados por Dios. ¿Sí? Hay un chiste que dice, uy, hasta el diablo obedece cuando Dios da una orden, hasta el diablo obedece, ¿sí? Entonces, Dios va a usar cualquier situación, cualquier persona para demostrarte que Él tiene control de cada cosa que pasa en nuestra vida, ¿sí? Pero apliquemos la estructura, ¿sí? Preparémonos, leamos el tema del encuentro, hagamos cada una de las partes, pero luego, antes de empezar, media hora antes de empezar, tú dile, Espíritu Santo, te vengo a pedir que seas tú el que ministre el corazón de las personas que vienen hoy al encuentro, que seas tú el que use mi boca para poder hablar a sus corazones lo que tú sabes que cada uno de ellos necesita escuchar hoy para avanzar en su relación contigo, en Sí. su relación como hijos que son de ti. Entonces, dice que cualquiera que pida sabiduría, Dios se la va a dar. Pidamos sabiduría, no lo hagamos con nuestra inteligencia, sino que Ujú, sea el Espíritu Santo que ministre a las personas, ¿sí? sí. Y bueno, ¿Ya está? hemos terminado. Si hacemos esto con el propósito bien claro adentro, es inevitable que el encuentro crezca, madure y se multiplique. Entonces,
una de las cosas que enseñó la apóstol Kimberly cuando fuimos a Argentina decía, esto es como los rieles del tren, ¿sí? Esto lo que permite es que, viste que el tren no tiene timón, el tren no tiene timón. Va siguiendo. Es el único vehículo que tú aceleras, tú frenas, tú todo, pero no tiene timón porque ya están los rieles por donde se supone que el tren tiene que pasar. Ujú. Y así vaya rápido, vaya lento, ya está el camino, ¿sí? Entonces la visión de los encuentros de amistad son los rieles y tú no llevas el timón. Tú solo tienes que Claro. frenar, acelerar y parar para que gente se suba al encuentro, para que la gente viva la experiencia de lo que es una bienvenida, un rompehielo y todo. Y tú dices, siguiente estación. De aquí a la siguiente estación es como decir, de hoy viernes al siguiente viernes, vamos a ir todos a la ciudad a ver quién no se ha encontrado con Jesús y el otro viernes nos vemos aquí para ver lo que cada uno logró, Ujú. predicando, pastoreando, preparando y plantando. Y eso se trata la visión. Es esos rieles en donde se me enseña, se me equipa de cómo usar los talentos que Dios me ha dado, de una manera ordenada, cómo llevar esos talentos a que sean útiles para participar de lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas Sí. que tú conoces, que yo conozco, ¿sí? Pero si durante la semana no hacemos nada, Mm. ¿tú has visto pasar un tren vacío alguna vez? Pues la visión está, el tren está, pero no hay nadie en el tren, Mm. porque tú y yo no invitamos a nadie, no hicimos amigos nuevos, no visitamos personas, no bendejimos, ¿cómo se dice? No usamos Hemos nuestros bendecido. recursos para bendecir a nadie durante la semana, entonces la otra semana vuelvo a venir solo al encuentro y es Y como, nosotros no crecemos porque una cosa que pasa cuando tú estás dando un encuentro, sea que des una parte del encuentro simplemente o que las des todas, es que sí o sí tú vas a crecer, vas a madurar en cómo tratas a las personas, en cómo ves a las personas, maduras en honrar a las personas, en amarlas y maduras tú en tu relación con el Padre, porque tú para dar un encuentro necesitas tener intimidad con Dios, no puedes darlo naturalmente. Si quieres que el encuentro tenga un fruto, no lo puedes dar naturalmente, no te va a producir nada, pero si tú lo haces como aquí te estamos enseñando a hacerlo, eso te va a llevar a ti a aprender a escuchar al Espíritu Santo. Y cada vez que tú escuches al Espíritu Santo y actúes en lo que te dijo el Espíritu Santo, tú vas a ver un fruto y al ver ese fruto te vas a fortalecer en tu confianza en la voz del Espíritu Santo. Tu fe se fortalece cuando tú te pones al servicio de Dios para dar un encuentro. bueno, ya nos hemos alargado mucho, un abrazo, bendiciones. Y Que lo si tú disfruten. todavía no has participado en dar las partes del encuentro, Únete a la aventura. te animamos a que le preguntes a la pastora o me Sí. preguntes a mí de qué manera puedes participar esta semana en impartir una parte del encuentro, ya sea en tu casa, en mi Sí. casa, en la casa de alguien más, pero que tú seas un protagonista y no solo un espectador Sí. de lo que pasa en los encuentros de amistad, ¿sí? Así que un abrazo y esta semana no venga solo al encuentro, trae a alguien, un amigo, un familiar y hagamos que el reino de Dios se siga expandiendo por la ciudad donde estamos viviendo, ¿sí? Hasta la próxima.